La llamaban una broma. La nave no estaba destinada a volar, y mucho menos a luchar. El casco era un mosaico de acero oxidado, paneles recuperados y un blindaje obsoleto que parecía pertenecer a un museo. Su núcleo de reactor tenía 3 generaciones de antigüedad y funcionaba con celdas de combustible que ninguna marina en su sano juicio usaba ya. Incluso sus cañones estaban desparejados, rescatados de viejos campos de batalla y atornillados por ingenieros desesperados que sabían que estaban construyendo basura. Y sin embargo, esta nave era mía. Estaba de pie en su puente, una sala que apenas se mantenía en pie con cables expuestos, luces parpadeantes y el zumbido constante de un sistema de soporte vital sobrecargado, y contemplaba el océano negro de estrellas. Oficialmente, fue designada HSV-7 Redentor. Extraoficialmente, la flota le había dado otro nombre: la nave de guerra más estúpida de la galaxia. Y quizás tenían razón. El Redentor no debería existir. Ella fue el resultado de la desesperación. La humanidad había perdido demasiadas guerras contra las coaliciones alienígenas. Cada vez éramos superados en armamento, número y subestimados. Construíamos naves con diseños elegantes y armas poderosas solo para verlas volar en pedazos en cuestión de horas. El Redentor era diferente. No fue construida para impresionar. No fue construida para ganar limpiamente. Fue construida para sobrevivir. Y yo era el tonto lo suficientemente estúpido o terco como para comandarla. La tripulación no era mucho mejor. Inadaptados, criminales, hombres que no tenían a dónde ir. Algunos habían sido sometidos a consejo de guerra de naves mejores. Otros huían de deudas o castigos en casa. Y luego estaba yo, el capitán Adrien Hall. No un oficial condecorado, no un estratega brillante, solo un hombre con demasiadas cicatrices y no suficientes opciones. Me habían ofrecido el Redentor cuando nadie más la aceptaría. Dijeron: serás olvidado ahí fuera. Se equivocaron. Nuestra primera misión llegó sin previo aviso. Una llamada de socorro desde la frontera. Una de nuestras colonias mineras había sido atacada por una flota de incursión draxiana. Normalmente, la Armada habría enviado un grupo de batalla adecuado. En cambio, nos enviaron a nosotros, una nave de broma con una tripulación de broma enviada contra un enemigo que había masacrado colonias humanas enteras sin piedad. No mentiré. Se me revolvió el estómago cuando vi la flota esperándonos. Cruceros draxianos, elegantes y erizados de cañones de energía, rodeando el planeta como buitres alrededor de un cadáver. Sus naves eran hermosas de una manera que me hacía odiarlas. Curvas elegantes, aleaciones pulidas, conjuntos de armas que podrían vaporizarnos en un instante. Y luego estábamos nosotros. El metal crujía, los sistemas fallaban, las alarmas ya parpadeaban en rojo antes de que hubiéramos disparado un solo tiro. Capitán, gruñó mi primer oficial. Un hombre llamado Riquer, que parecía tallado en piedra. No tenemos ninguna oportunidad. No se equivocaba. Según todas las métricas, esto era un suicidio. Pero no estaba dispuesto a rendirme. Carguen todo lo que tenemos, ordené. Misiles, torpedos, incluso los que juramos que eran inestables. Si puede explotar, lo quiero armado. La tripulación me miró como si estuviera loco. Quizás lo estaba. Pero el Redentor no era una nave construida para tácticas limpias. Era fea, peligrosa e impredecible, como la propia humanidad. Los draxianos nos contactaron antes de que se disparara el primer tiro. Su comandante apareció en la pantalla agrietada, sonriendo con desdén con esos colmillos reptilianos de los que estaban tan orgullosos. Una barcaza de basura humana se atreve a acercársenos. Siseó. Patético. Retírense o serán aniquilados. Me incliné hacia adelante, dejando que viera la cicatriz que recorría mi rostro, el agotamiento en mis ojos, la locura apenas contenida detrás de ellos. Puede que seamos patéticos, dije, con voz baja y firme. Pero patético no significa inofensivo. Luego corté el canal y di la orden. La primera salva rugió desde nuestros lanzadores desparejados, docenas de misiles, la mitad de ellos con décadas de antigüedad.
Algunos tan poco fiables que esperaba que detonaran en nuestras propias bahías de lanzamiento. No eran inteligentes. No eran precisos. Pero eran muchos. Los draxianos se rieron de nosotros. Lo vi en sus maniobras. Ni siquiera intentaron esquivar. ¿Por qué lo harían? Sus escudos podían apartar armas primitivas como moscas. Pero los misiles del Redentor no eran normales. Estaban cargados con ojivas inestables, explosivos recuperados, ojivas químicas, en algunos casos, literalmente barriles de combustible aparejados para detonar. No se trataba de precisión. Se trataba de caos. Y el caos tiene una forma de encontrar grietas. El primer crucero draxiano se iluminó en llamas cuando 3 ojivas inestables explotaron juntas, rompiendo su matriz de escudos. Otro misil, tonto y ciego, se estrelló contra el flanco expuesto y convirtió la nave en una bola de fuego. El resto de nuestra salva se dispersó como metralla por el campo de batalla, forzando a la flota a la confusión. En el puente del Redentor, mi tripulación miraba la pantalla en estado de shock. 1 baja, 2 bajas. Lo imposible estaba sucediendo. Capitán, murmuró Riker casi con incredulidad. Estamos ganando. Sonreí, aunque me dolía el pecho con el peso de ello. No, dije. Estamos sobreviviendo. Eso es suficiente. Pero en el fondo, sabía que esto era solo el comienzo. La nave de guerra más estúpida de la galaxia acababa de hacer su primera matanza, y la galaxia estaba a punto de aprender lo que un humano desesperado podía hacer. El Redentor olía a sudor y a circuitos quemados. Eso fue lo primero que noté cuando la batalla se asentó en el inquieto silencio que sigue a la muerte. El sonido de las alarmas se había calmado, aunque no se habían silenciado por completo. La mitad de nuestros sistemas todavía gritaban pidiendo atención. Pero el silencio, comparado con el caos de hacía unos minutos, se sentía casi sagrado. Acabábamos de hacer lo imposible. La nave de guerra más estúpida de la galaxia, una nave que nadie quería, había lisiado y destruido 2 cruceros draxianos, contra todo pronóstico, contra la razón, contra las mismas leyes del sentido común. Pero nadie en mi puente estaba celebrando. Los hombres se sentaban rígidamente en sus sillas, mirando las pantallas como si tuvieran miedo de parpadear. Mi primer oficial, Riker, se inclinó sobre la consola, con los nudillos blancos. El oficial de armas seguía susurrando por lo bajo, algo parecido a una oración o quizás una maldición. Y yo estaba de pie, agarrando la barandilla con tal fuerza que me dolían las palmas, mi corazón martilleando lo suficientemente fuerte como para marearme. Debería haber sentido orgullo, triunfo, victoria. Pero en cambio, todo lo que sentía era pavor porque los draxianos no habían terminado. Ni de lejos. Informe de estado, ladré, forzando mi voz a adoptar el firme gruñido de mando. La tripulación volvió a moverse bruscamente. Las pantallas se iluminaron con datos, aunque gran parte de ellos eran rojos y parpadeantes. Armas listas, pero perdimos 2 tubos de lanzamiento por el retroceso, dijo Caín, nuestro oficial de armas. Su voz llevaba el filo áspero del pánico, mal disimulado bajo la profesionalidad. Otra bahía de misiles está atascada. Parece que el cargador colapsó bajo la tensión. Tengo 6 torpedos aún viables, pero si la carcasa es tan vieja como parece, no confiaría en ellos. Los escudos están al 20%, gritó otra voz. Laru, nuestro ingeniero. El reactor tiene picos cada vez que superamos el 80% de empuje. Ni siquiera sé cómo el núcleo sigue aguantando. El soporte vital está estable, dijo una voz más queda desde atrás. Ese era Juno, nuestro médico. Estaba fuera de lugar en un puente, pero le gustaba quedarse donde estaba el capitán durante las peleas. Supersticioso. Estable por ahora, añadió. Asentí. Suficientemente bueno. En la pantalla, la flota draxiana se reagrupaba. No esperaban que matáramos a 2 de sus cruceros. Podía ver la vacilación en sus movimientos, el tartamudeo en sus formaciones. No estaban acostumbrados a improvisar. Su doctrina de guerra era simple: abrumar, aplastar, borrar. Cuando se enfrentaban a algo ilógico, flaqueaban.
Pero la vacilación no dura para siempre. Se están formando, dijo Riquer sombríamente. Quedan 5 naves. Nos flanquearán y nos machacarán desde todos los ángulos. No si los mantenemos desequilibrados, murmuré. Apreté la barandilla con más fuerza. La tripulación me miró, esperando. Podía sentir su miedo, su agotamiento. Hombres que se habían alistado en esta nave, esperando pudrirse tranquilamente en el vacío, acababan de matar a enemigos a los que nunca debieron enfrentarse. El peso de eso flotaba en el aire. Me miraban no como a su capitán, sino como al tonto que los había llevado allí. Y no podía dejar que vieran mi miedo. Escúchenme, dije, volviéndome hacia ellos. Mi voz atravesó el zumbido de los sistemas rotos. Creen que somos débiles. Creen que somos estúpidos. Por eso todavía estamos vivos. Luchamos como humanos, no como ellos. Luchamos sucio, y nos aseguramos de que nunca olviden cómo es la desesperación. Así que carguen lo que nos quede, aunque sea basura. Les lanzaremos toda la maldita nave si es necesario. Hubo un momento de silencio. Luego Caín esbozó una sonrisa torcida. Basura puedo hacer, capitán. La tripulación se rió nerviosamente, y así, el miedo cambió. No desapareció, pero se convirtió en algo más afilado. El miedo se convirtió en combustible. Los draxianos no nos contactaron esta vez. Habían terminado con las advertencias. Sus cruceros se dividieron en formación. 3 adelante, 2 rezagados, sus armas se iluminaron, rayos de energía verde y violeta cortando el vacío. «Agárrense», rugió Riquer. El Redentor tembló como un anciano tosiendo sangre. Los escudos destellaron, fallaron y volvieron a destellar. Chispas llovieron del techo. Una de las consolas explotó, lanzando a un tripulante hacia atrás con un grito. Juno corrió hacia él sin esperar permiso. «Devuelvan el fuego», ladré. Los misiles se lanzaron, menos que antes, pero no menos caóticos. Se dispersaron como pájaros borrachos, estrellándose contra los escudos draxianos con fuerza temeraria. Uno detonó prematuramente, otro se desvió y falló por completo, pero 3 impactaron sólidamente. Los escudos enemigos vacilaron, luego resistieron. «Maldita sea», escupió Caín. Los draxianos avanzaron, sus cañones machacándonos sin piedad. El Redentor se estremeció bajo cada golpe. Las alarmas gritaban. El suelo temblaba bajo mis botas. Pensé que el casco se abriría y nos succionaría a todos al vacío. Y entonces tuve una idea. Una idea estúpida. El tipo de idea que solo un hombre desesperado en una nave desesperada podría tener. «Riquer», dije, acercándome para que nadie más oyera el miedo en mi voz. «Todavía tenemos las abrazaderas de carga externas». Parpadeó, luego asintió lentamente. «Sí, capitán, pero apenas funcionan». «Bien, prepáralas. Vamos a agarrar una de sus naves». Sus ojos se abrieron de par en par. «Eso es un suicidio». «Todo lo que estamos haciendo es un suicidio», espeté. «Ahora hazlo». Dirigimos el Redentor directamente hacia el crucero más cercano. Se cernía cada vez más grande en la pantalla, sus cañones destellando. Cada segundo se sentía como un martillazo en mi cráneo. La tripulación gritaba, maldecía, rezaba. Las manos de Riquer volaron sobre la consola. «Abrazaderas de carga listas», dijo. «Hazlo». El Redentor se estrelló contra el costado del crucero con un chirrido de metal rasgándose que reverberó por todo el casco. Las abrazaderas se aferraron a la nave enemiga, trabándonos juntos como 2 bestias en una lucha a muerte. Cascadas de chispas cruzaron la pantalla. Las luces de advertencia brillaron en rojo. «Ahora», grité. Disparamos torpedos a quemarropa. La explosión atravesó el casco draxiano, rasgando el metal como papel. Llamas florecieron en el vacío. El crucero convulsionó, se estremeció, luego se oscureció. El Redentor no escapó ileso. La explosión nos sacudió, derribó a la mitad de la tripulación al suelo y dejó nuestro casco gimiendo como si estuviera a punto de partirse en 2. Pero estábamos vivos. La nave draxiana no. «Esos son 3»,
susurró Caín, mirando los restos. Su rostro estaba pálido, sus manos temblaban. 3 bajas. Los cruceros restantes vacilaron de nuevo. Por segunda vez en la misma batalla, los poderosos draxianos flaquearon ante un pecio humano oxidado. Capitán, dijo Riker, su voz casi reverente. Nos tienen miedo. ¿Miedo? La palabra sabía extraña. Alienígenas que habían masacrado a miles de millones, que habían reducido colonias humanas a cenizas, nos tenían miedo a nosotros, a mí, a mi tripulación, a la nave de guerra más estúpida jamás construida. Pero el miedo solo dura un tiempo. Los 2 cruceros traseros avanzaron, disparando todo lo que tenían. Una de sus ráfagas cercenó nuestro estabilizador de babor. Otra golpeó el blindaje de nuestro reactor, sumiendo todo el puente en la oscuridad durante 3 segundos aterradores antes de que se activara la energía de emergencia. No podemos aguantar mucho más, gritó Laru desde ingeniería. El núcleo va a estallar si seguimos forzándolo. Apreté la mandíbula, mirando la pantalla. Quedan 2 cruceros. Si moríamos ahora, todo lo que habíamos hecho no significaría nada. Capitán, dijo Caín de repente, con voz temblorosa. Queda un misil. El grande. El que juramos que nunca tocaríamos. Se me encogió el estómago. Sabía a cuál se refería. Una ojiva experimental construida con materiales inestables que ningún comandante en su sano juicio usaría. Podría detonar en la bahía de lanzamiento tan fácilmente como en el espacio. Era el suicidio en una carcasa. Pero el suicidio ya nos estaba pisando los talones. Cárguenlo, dije. La tripulación guardó silencio. Incluso Riker me miró como si hubiera perdido la cabeza, pero nadie desobedeció. Las manos de Caín temblaban mientras armaba el misil. Las luces parpadearon. Los sistemas gritaban. Los draxianos se abalanzaron sobre nosotros, sus armas cargando para el golpe de gracia. Apunten a su nave insignia, ordené, y recen a cualquier dios que todavía escuche a los humanos. El Redentor se estremeció cuando el misil se lanzó. Giró erráticamente, su guía fallando casi de inmediato. Por un instante, pensé que se desviaría hacia el vacío y desaparecería. Pero entonces, por algún milagro o maldición, se estabilizó. Se estrelló contra la nave insignia draxiana con una luz tan brillante que la pantalla se atenuó automáticamente. Por un momento, no hubo nada más que blanco. Luego vino la onda de choque. La nave insignia se desintegró, no explotó, no quedó lisiada. Simplemente dejó de existir. Desgarrada átomo por átomo en una cascada de energía inestable. El crucero más pequeño a su lado fue partido por la mitad por la onda, destripado como un pez. Y luego hubo silencio. En el puente del Redentor, nadie habló. Nadie respiró. Solo miramos los restos, la verdad imposible frente a nosotros. La flota draxiana había desaparecido. Habíamos ganado. Me hundí en mi silla, mi cuerpo temblando, mi mente entumecida. La victoria sabía a cenizas en mi boca. Habíamos sobrevivido, sí, pero ¿a qué costo? El Redentor apenas se mantenía en pie. La tripulación estaba conmocionada, herida, aterrorizada. Y en algún lugar profundo de mis entrañas, sabía que esto no era el final, porque la galaxia se enteraría de esto. Y una vez que lo hicieran, vendrían a por nosotros. El Redentor cojeaba por el espacio como una bestia moribunda. La batalla había terminado. Los draxianos, destruidos. Pero sobrevivir no significaba seguridad. Nuestro casco estaba abierto en 3 lugares, remendado solo por campos de fuerza de emergencia que parpadeaban cada vez que el reactor tosía. La mitad de la nave olía a ozono y sangre. Se habían sofocado incendios, pero el humo aún flotaba denso en los pasillos. Caminé por esos pasillos después de la pelea, mis botas resonando contra el acero. Los tripulantes me miraban al pasar, algunos con asombro, otros con miedo, la mayoría con un agotamiento grabado en sus rostros. Se habían alistado para pudrirse en el borde de la nada, no para enfrentarse a una flota draxiana y vivir para contarlo. Un hombre, Nolan, me detuvo. Tenía el brazo vendado, la sangre todavía empapándolo. Intentó saludar,
pero su mano temblaba demasiado. Capitán, graznó, con los ojos muy abiertos. ¿Eso realmente sucedió? Los matamos a todos. Le puse una mano en el hombro, apretando lo suficiente para que sintiera que yo era real. Sí, dije en voz baja. Los matamos a todos. Él tragó saliva, su garganta se movió, alivio mezclado con horror en sus ojos. Entonces vendrán a por nosotros. ¿No? No respondí porque ambos sabíamos la verdad. De vuelta en el puente, Riquer ya caminaba de un lado a otro como un animal enjaulado. Solo había sido mi primer oficial durante 6 meses, pero el hombre estaba tallado en piedra obstinada. Había luchado en los primeros años de la guerra, visto lo que los draxianos hacían a las colonias, y llevaba esa rabia en sus huesos. Capitán, dijo en el momento en que pisé el puente. Tenemos que salir de aquí ahora, antes de que otra flota aparezca. No podemos huir, dije. No así. El reactor no aguantará a pleno empuje. Ingeniería ya me lo advirtió. Si la forzamos demasiado, explotará. Su mandíbula se tensó. ¿Y qué? Nos sentamos aquí a esperar que nos encuentren. Miré los restos fuera del visor. Cruceros destrozados flotaban como cadáveres. Sus cascos ardientes pintaban las estrellas de naranja. La colonia minera de abajo estaba a salvo. Por ahora, la humanidad lo llamaría una victoria. Quizás la primera real en años. Pero las victorias son invitaciones. Los draxianos no dejarían este insulto sin respuesta. Aguantamos, dije finalmente. Reparamos lo que podemos, y luego hacemos que nos persigan en nuestros términos. Riquer maldijo por lo bajo, pero no discutió. Sabía que yo tenía razón. Los días que siguieron estuvieron llenos de humo, sangre y sudor. El Redentor no era una nave que repararas tanto como mantenías viva a través de pura voluntad obstinada. Laru y su equipo de ingeniería se arrastraron por cada conducto, sellando brechas con chatarra, redirigiendo la energía a través de cables que brillaban al rojo vivo. Caín supervisó las bahías de misiles, desmantelando la mitad de lo que nos quedaba para hacer 1 o 2 lanzadores apenas fiables. Y yo, caminé entre ellos, no como un capitán dando órdenes, sino como un hombre hombro con su tripulación. Cargué escombros. Parcheé agujeros. Sostuve a hombres que gritaban mientras Juno cosía sus heridas porque necesitaba que vieran que yo no estaba por encima del sufrimiento. Era parte de él. Pero en los momentos de calma, cuando me sentaba solo en mis aposentos mirando el espejo agrietado, la duda me arañaba. ¿Habíamos ganado? Sí. ¿Pero nos habíamos condenado en el proceso? La respuesta llegó antes de lo que quería. Comenzó con una transmisión. No humana, no draxiana, sino de una estación de retransmisión neutral que orbitaba una luna estéril. El oficial de comunicaciones me la trajo con manos temblorosas. Capitán, dijo, querrá ver esto. El mensaje parpadeó en la pantalla. Una grabación granulada, de nosotros. El Redentor arrasando la flota draxiana en fuego y caos. Alguien había estado observando. Alguien lo había transmitido. Y ahora se estaba extendiendo por la galaxia como un reguero de pólvora. Me vi a mí mismo dando la orden de disparar. Vi la nave insignia desvanecerse en esa imposible explosión blanca. Vi a la nave más estúpida de la galaxia tallar la historia en las estrellas. Luego vinieron los comentarios. Voces alienígenas. Ira. Miedo. Los humanos no deberían poseer tales armas. Esto no fue estrategia. Fue locura. Encuentren esa nave. Destruyanla. Aplasten este insulto antes de que se extienda. La tripulación se sentó en silencio mientras las voces se desvanecían. El peso de lo que habíamos hecho oprimía como la gravedad. Lo saben, susurró Caín. Toda la galaxia lo sabe. Riquer se volvió hacia mí, con el rostro sombrío. Acabamos de pintarnos una diana del tamaño de la Tierra en la espalda. Tenía razón, pero había algo más en esas transmisiones. Algo que la tripulación no había notado. Debajo del miedo y la rabia, había respeto. No admiración. No todavía. Pero respeto por el hecho de que la nave más débil y estúpida había logrado lo impensable.
Esa semilla de respeto importaba porque el respeto se convierte en miedo, y el miedo puede cambiar el curso de las guerras. La galaxia no esperó mucho para responder. 2 días después, los exploradores detectaron señales en los sensores de largo alcance. No draxianas, sino de la coalición, otra facción alienígena. Diferentes especies, el mismo odio a la humanidad. No venían a luchar. Venían a estudiar, a observar al Redentor, a aprender nuestros trucos, y luego a aniquilarnos antes de que la idea de nosotros se extendiera demasiado. Solo exploradores, murmuró Riker, mirando las lecturas. Nos están sondeando, probándonos. Llamarán refuerzos una vez que vean lo destrozados que estamos, añadió Laru. Su rostro estaba manchado de grasa y agotamiento. No se equivocaba. Teníamos 2 opciones: huir o luchar con lo poco que nos quedaba. La tripulación me miró, esperando. Cada fibra de mi cuerpo gritaba que huyera, que me alejara cojeando hacia el vacío y desapareciera antes de que la galaxia nos aplastara. Pero huir no los detendría. Huir nos convertiría en presa. Luchamos, dije. Mi voz era firme, aunque mis manos no lo eran. Pero no como antes. Sin batallas de andanada, sin cargas suicidas. Luchamos con inteligencia. Luchamos sucio. Luchamos como la galaxia ya cree que lo hacemos. Cuando llegaron los exploradores, el Redentor estaba esperando. Eran naves elegantes, rápidas y silenciosas. Sus cascos diseñados para el sigilo. Nos rodearon como tiburones probando a una ballena herida. Déjalos que circulen, murmuré. Démosles el espectáculo que quieren. Las manos de Caín danzaron sobre la consola de armas. No disparamos misiles. Todavía no. Dejamos que los exploradores pensaran que estábamos rotos, sangrando, indefensos. Se acercaron, envalentonados por nuestro silencio. Y entonces activamos la trampa. Las bahías de carga del Redentor se abrieron, no para lanzar armas, sino escombros. Chatarra, paneles rotos, incluso los restos destrozados de viejos misiles. Una nube de basura se esparció por el espacio, dispersándose en todas direcciones. Los exploradores se lanzaron a través de ella, confiados en su maniobrabilidad superior hasta que los escombros explotaron. Laru los había cableado con detonadores rudimentarios, no lo suficientemente fuertes para destruir, pero sí para. 2 exploradores desaparecieron en ráfagas de llamas. El tercero se tambaleó, sus escudos parpadeando. Fue entonces cuando Caín disparó el último de nuestros torpedos, eliminándolo de la existencia. La batalla duró minutos. Cuando terminó, el vacío estaba sembrado de fragmentos de lo que una vez fueron exploradores. La tripulación vitoreó débilmente, pero yo no sonreí porque sabía la verdad. Los exploradores no eran la amenaza. Los exploradores eran el cebo. La verdadera caza estaba por llegar. Esa noche, no pude dormir. Me senté solo en el puente, mirando las estrellas. Mi reflejo en la pantalla agrietada parecía más viejo de lo que recordaba. Líneas talladas en mi rostro, ojos hundidos. Pensé en la tierra, en las colonias, en la gente que no tenía idea de lo que acabábamos de hacer aquí. ¿Todavía creían que estábamos perdiendo? ¿Siquiera les importaba ya? Una voz rompió el silencio. Riker, de pie en la entrada. Estás cargando con demasiado, dijo. No me volví. Soy el capitán. Es mi trabajo. Se acercó. Tu trabajo es mantenernos vivos, y lo has hecho. Pero no te engañes. Esta nave no sobrevive por el acero y los cables. Sobrevive por nosotros, la tripulación, hombres que deberían haber sido olvidados. Inadaptados, criminales, los no deseados. Y sin embargo, aquí estamos, todavía respirando, todavía luchando. Finalmente lo miré. Sus ojos ardían con algo que no había visto antes. No solo ira, no solo lealtad, sino creencia. ¿Crees que podemos ganar?, dije en voz baja. Él asintió una vez. Creo que la galaxia está a punto de aprender lo que sucede cuando subestima a hombres sin nada que perder. Sus palabras me calaron más hondo de lo que él sabía. Porque tenía razón. No estábamos luchando con la mejor nave.
No estábamos luchando con las mejores armas. Estábamos luchando con la voluntad cruda y desesperada de hombres que la galaxia ya había dado por perdidos. Y quizás esa era nuestra mayor arma. A la mañana siguiente, recibimos otra transmisión, no de enemigos, de humanos. El rostro de un comandante de flota apareció en la pantalla, con los ojos muy abiertos, la voz temblando de incredulidad. Redentor, aquí el almirante Boskin. Toda la flota ha visto las imágenes. El mando quiere saber, ¿cómo demonios sobrevivieron? ¿Cómo ganaron? Me incliné hacia adelante, mirándolo a los ojos. Sobrevivimos, dije, porque luchamos como humanos. Feos, desesperados, impredecibles, y seguiremos sobreviviendo. Dile al mando que si la galaxia nos quiere fuera, tendrán que quemar hasta la última estrella para hacerlo. El almirante no dijo nada, pero la mirada en sus ojos me lo dijo todo. Por primera vez en años, la humanidad tenía esperanza. No una esperanza limpia, no una esperanza noble, sino una esperanza cruda y brutal forjada en el caos. Y me aterraba, porque la esperanza exige más batallas. Y el Redentor aún no había terminado de sangrar. El Redentor se había convertido en una historia. En cada bar, en cada colonia remota, los contrabandistas susurraban sobre la estúpida nave de guerra humana que había hecho pedazos a una flota draxiana. Los comerciantes llevaban el cuento por las rutas estelares, añadiendo sus propios adornos. Algunos decían que éramos una nave fantasma. Otros juraban que nuestro capitán estaba lo suficientemente loco como para alimentar a los prisioneros al reactor para mantenerlo encendido. Los rumores torcían la verdad, pero el núcleo permanecía. Una reliquia oxidada y rota había humillado a los asesinos más temidos de la galaxia. Las historias se propagan más rápido que las naves, y las historias atraen a los cazadores. 3 semanas después de la masacre draxiana, llegó la verdadera represalia. Comenzó con silencio. El tipo de silencio que hace que te duelan los huesos, como si las propias estrellas estuvieran conteniendo la respiración. Nuestros sensores de largo alcance se oscurecieron uno por uno, fritos por una interferencia que no podíamos rastrear. Luego vinieron los ecos débiles, firmas gravitacionales, docenas de ellas moviéndose en formación. Riker miró las lecturas, con la mandíbula apretada. Eso no es un ala de exploradores. No, dije, con la garganta seca. Eso es una flota. Y lo era. Cuando rompieron el vacío horas después, la pantalla agrietada del Redentor se llenó con la vista imposible de una fuerza de tarea de la coalición. 10 naves de guerra, cada una del tamaño de una ciudad, erizadas de armas. Sus cascos brillaban con aleaciones pulidas. Nos estábamos convirtiendo en más que una nave. Nos estábamos convirtiendo en un símbolo. Horas después, cuando los restos flotaban en silencio, recibimos otra transmisión. No de la flota, de la galaxia. 1000 canales a la vez. Canales de noticias, contrabandistas, rebeldes, soldados. La batalla del Redentor había sido transmitida de nuevo, llevada a través de las estrellas. La nave de guerra más estúpida de la galaxia, humillando a una flota 10 veces su tamaño, y el mensaje era claro. Los humanos no podían ser borrados. Riker estaba a mi lado mientras veíamos las transmisiones. Estuvo en silencio durante mucho tiempo, luego finalmente habló. Van a lanzarnos todo lo que tienen ahora, dijo en voz baja. Sí, asentí. Y seguiremos sobreviviendo. Me volví hacia él. Su rostro estaba cansado, lleno de cicatrices, pero ardiendo con el mismo fuego que sentía en mis huesos. Quizás, dije, o quizás morimos aquí. Pero si lo hacemos, la galaxia nos recordará. Recordarán a la nave más estúpida que no pudieron matar. Y por primera vez desde que comenzó la guerra, lo creí. El Redentor ya no era una nave. Era una historia de fantasmas. Cada canal en la galaxia llevaba nuestro nombre ahora. Los mercaderes susurraban sobre nosotros mientras bebían. Los soldados contaban a sus hijos cuentos antes de dormir sobre la nave de guerra oxidada que había humillado a flotas enteras. Algunos decían que estábamos bendecidos por los dioses. Otros juraban que estábamos malditos.
Un presagio de caos que nos arrastraría a todos con él. Pero todos estaban de acuerdo en una cosa: el Redentor no podía ser destruido. Y eso era peligroso. Porque nada atrae el fuego como un símbolo. Cuando finalmente llegó el mensaje de la tierra, no fue de celebración. Fue de miedo. La transmisión parpadeó en la pantalla agrietada de mis aposentos una noche. El emblema del almirantazgo apareció primero, luego el rostro del almirante Boscan. Su voz era cortante, formal, la voz de un hombre que transmitía órdenes con las que no estaba de acuerdo. Capitán Adrien Hall del HSV-7 Redentor, comenzó. Sus acciones no han pasado desapercibidas. Ha infligido bajas sin precedentes a la coalición. Sus victorias han inspirado a nuestro pueblo. Pero, esa palabra aterrizó como un martillo. El Redentor también ha llamado demasiado la atención. Nuestros informes de inteligencia indican que la coalición ha formado una alianza de flotas dedicada exclusivamente a cazar su nave. Si permanece activo, se convertirá en el punto focal de esta guerra, y la humanidad no puede permitirse eso. Miré la pantalla, mis puños se cerraron. Entonces, ¿qué está diciendo, almirante? Los ojos de Boskin bajaron por un momento antes de encontrarse de nuevo con los míos. Se le ordena regresar a la Tierra de inmediato. El Redentor será desmantelado. Su tripulación, reasignada. Esta orden es final. La pantalla se volvió negra. Me quedé allí en silencio, las palabras resonando en mi cráneo. Desmantelado, reasignado. Querían matar al Redentor ellos mismos antes de que el enemigo pudiera. Tenían miedo, no de nuestra debilidad, sino de nuestra fuerza. Debería haber destrozado la consola. Debería haber maldecido el nombre de Boskin. En cambio, simplemente me quedé allí mirando la pantalla oscura hasta que Riker me encontró. No llamó. Nunca lo hacía. Entró, su ancha figura llenando el umbral. Llegaron las órdenes. Sí. Quieren vernos muertos, ¿verdad? No con esas palabras. Lo miré. Nos quieren en casa. En tierra. Enterrados. El labio de Riker se curvó. Claro. El mando siempre ha tenido más miedo de sus propios hombres que del enemigo. No respondí porque en parte lo entendía. El Redentor era el caos encarnado, un símbolo que ningún almirante podía controlar. Si la humanidad se unía a nuestro alrededor, el control del almirantazgo se debilitaría. Y hombres como Boskin valoraban el control más que la victoria. Reuní a la tripulación a la mañana siguiente. Nos reunimos en el comedor, un lugar que todavía olía a humo del último incendio que apenas habíamos apagado. Los hombres me miraron con la misma mezcla de confianza y miedo de siempre. Estaban esperando órdenes. Nos quieren en casa, dije simplemente. El almirantazgo nos ha ordenado regresar a la Tierra. El Redentor será desmantelado. Seremos reasignados. La sala quedó en silencio. Luego Caín golpeó la mesa con el puño. ¿Desmantelado? Después de todo lo que hemos hecho, después de todo lo que hemos sobrevivido. Tienen miedo, escupió Laru, su voz llena de disgusto. Miedo de nosotros, miedo de lo que hemos demostrado. La voz de Juno fue más tranquila. Quizás tengan razón. Quizás hemos presionado demasiado, sobrevivido demasiado. Quizás es hora de parar. La sala se volvió contra él al instante. Las voces se alzaron, se escupieron maldiciones. Levanté una mano, silenciándolos. Escuchen, dije. Tenemos una elección. Obedecemos. Volvemos a casa. Dejamos que entierren al Redentor, y nos desvanecemos en la memoria. Oh, miré alrededor de la sala, encontrando cada par de ojos. Desobedecemos. Seguimos luchando. Nos quedamos aquí en la oscuridad, y le mostramos a la galaxia que la humanidad no se. Escudos relucían como océanos de luz. Éramos una nave rota y coja, y sin embargo vinieron con 10. Eso me dijo algo. Me dijo que no estaban aquí para librar una batalla. Estaban aquí para dar un ejemplo. La tripulación se reunió en el puente, con los rostros pálidos, los ojos duros. Van a aplastarnos, murmuró Caín.
Sus manos temblaban mientras ajustaba la consola de misiles. Trajeron suficiente potencia de fuego para borrar un planeta, para nosotros. Tienen miedo, gruñó Laru, limpiándose la grasa de la cara. Por eso trajeron 10. Están aterrorizados de nosotros. El miedo no importa cuando tienen ese tipo de potencia de fuego, dijo Juno, su voz tranquila pero firme. No podemos ganar esto. Dejé que discutieran por un momento, dejé que su miedo se derramara porque sabía que necesitaban probarlo antes de que yo lo cortara. Escúchenme, dije, mi voz lo suficientemente afilada como para cortar acero. No ganamos esta pelea igualándolos. No podemos. Ganamos sobreviviendo. Mostrándoles de nuevo que la nave más estúpida de la galaxia no puede ser destruida. Así es como ganamos. Riker se volvió hacia mí, sus ojos buscando. Tiene un plan, capitán. Todavía no, admití. Pero lo tendré. Cuando llegó la primera salva, fue como ser golpeado por un dios. Rayos de energía atravesaron el vacío, estrellándose contra nuestros escudos. El Redentor se sacudió violentamente, la cubierta inclinándose bajo mis botas. Las consolas chispearon, los hombres gritaron, las alarmas aullaron. Escudos al 15%, rugió Laru. No podemos recibir otro golpe como ese. Entonces no lo recibiremos, espeté. Timón, maniobras evasivas. El Redentor gimió mientras rodábamos torpemente por el espacio, esquivando ráfagas que deberían habernos vaporizado. No éramos rápidos. No éramos elegantes. Pero éramos impredecibles. Y a veces la imprevisibilidad era suficiente. Caín devolvió el fuego. Los misiles salieron disparados, salvajes y dispersos. La mayoría detonaron inofensivamente contra los escudos enemigos. Pero uno, solo uno, se coló, estrellándose contra el flanco de un crucero. La explosión no fue suficiente para destruirlo, pero lo hizo tambalearse. Y en ese tambaleo, vi esperanza. No son invencibles, dije. Pueden sangrar. Las horas se convirtieron en caos. La flota nos presionó, acorralándonos con precisión disciplinada. Nos movimos entre sus formaciones, usando todos los trucos que teníamos. Campos de escombros, ojivas inestables, sobrecargas repentinas del reactor que hacían que nuestra firma brillara como una supernova antes de desaparecer. No estábamos luchando para destruirlos. Estábamos luchando para humillarlos. Y funcionó. Sus disparos se volvieron más frenéticos. Sus formaciones, más descuidadas. Éramos un fantasma oxidado deslizándose entre sus dientes, burlándonos de ellos con cada casi impacto, cada contraataque inesperado. Pero cada maniobra nos costaba. El Redentor sangraba con cada pasada. Placas del casco arrancadas, sistemas fritos, hombres muertos en sus puestos. Vi a uno de mis tripulantes, de apenas 20 años, quemarse vivo cuando una consola explotó. Juno ni siquiera pudo mirarme después. Para la quinta hora, el Redentor era un cadáver siendo arrastrado por el infierno. Fue entonces cuando surgió la idea. No fue brillantez. No fue estrategia. Fue desesperación. Pura y simple. Riker, dije con voz ronca, la garganta irritada de gritar. ¿Todavía tenemos las cargas de minería de la colonia? Parpadeó, luego maldijo. ¿Te refieres a las que desmantelamos para recuperar piezas? Sí. No son armas, capitán. Son explosivos industriales diseñados para romper asteroides. Exacto, dije. Colócalas en el campo de escombros. Sus ojos se abrieron de par en par. Luego, lentamente, sonrió. Un campo de minas. Atrajimos a la flota a los restos de sus propios cruceros caídos. Un cementerio de metal ardiente, acero retorcido y cadáveres a la deriva. La coalición pensó que nos tenía acorralados. Pensaron que estaban cerrando la trampa. En cambio, nosotros la cerramos sobre ellos. La primera carga de minería detonó bajo el vientre de un destructor, atravesando sus escudos y abriéndolo como una fruta podrida. La segunda explotó cerca de los motores de un acorazado, paralizándolo instantáneamente. El vacío se convirtió en fuego.
Las naves se dispersaron, las formaciones se rompieron, las comunicaciones se llenaron de pánico alienígena. Detonen el resto, rugí. Una por una, las cargas explotaron, convirtiendo el cementerio en un campo de exterminio. Las naves de la coalición ardieron, se tambalearon, chocaron entre sí en su desesperación por escapar. El Redentor flotaba en el corazón de todo, maltrecho y roto, pero vivo. Cuando el humo se disipó, 3 naves enemigas habían desaparecido. 2 más estaban lisiadas. Y nosotros seguíamos aquí. La tripulación estalló en vítores, pero no me unía a ellos. Me dolía el pecho, no por una herida, sino por el peso de lo que sabía. Esto no era victoria. Esto era supervivencia. Y la supervivencia tenía un costo. Miré alrededor del puente. Hombres desplomados en sus sillas, ensangrentados y quemados. Las paredes estaban ennegrecidas por el humo. La nave gemía como un animal moribundo. Y sin embargo, el fuego en sus ojos, la creencia, el desafío. Arrodilla. Ni ante los alienígenas, ni ante los almirantes, ni ante nadie. El silencio que siguió fue más pesado que el acero. Riker lo rompió primero. Ya sabe mi voto, capitán. Prefiero morir aquí que pudrirme detrás de un escritorio. Caín asintió con fiereza. Igual. Uno por uno, las cabezas se volvieron, las voces se unieron. No todos. Juno permaneció en silencio, con la mirada baja. Pero la mayoría. Suficientes. El Redentor no iba a volver a casa. La noticia se extendió rápido, aunque no por nosotros. La orden del almirantazgo se filtró, retorcida por contrabandistas y rebeldes en una historia de traición. El cuento se convirtió en que los líderes de la humanidad habían intentado matar al Redentor por celos, que le temían más que a los alienígenas. Y de repente, no éramos solo una nave. Éramos una causa. Llovieron mensajes de colonias y células de resistencia, ofertas de suministros, de reclutas, de lealtad. Hombres y mujeres que habían perdido la fe en la Marina de la Tierra ahora juraban que seguirían al Redentor en su lugar. Por primera vez, me di cuenta de la verdad. Ya no luchábamos solo por la supervivencia. Estábamos construyendo una rebelión. Pero la rebelión engendra enemigos por todos lados. 2 semanas después, mientras cojeábamos por un sistema desolado de estrellas muertas, Riker me encontró en el puente, con el rostro sombrío. Capitán, dijo, tenemos un problema. ¿Ahora qué? Me entregó una tableta de datos. La escaneé. Mi estómago se apretó con cada línea. Era una transmisión interceptada por nuestro oficial de comunicaciones. No de la coalición, de la Tierra. Una recompensa por mí, por mi tripulación, por el Redentor. Vivos si es posible, muertos si es conveniente. Dejé la tableta lentamente. Mis manos no temblaban, pero solo porque las obligué a no hacerlo. Así que es oficial, dije en voz baja. Ahora somos traidores. No traidores, dijo Riker, su voz baja y feroz. Símbolos. No pueden controlarnos, así que intentarán matarnos. Pero eso solo demuestra que tenemos razón. Desearía poder creer en su fuego. Pero en el fondo de mi estómago, sabía lo que esto significaba. Ahora no solo éramos cazados por alienígenas. Éramos cazados por los nuestros. La tripulación tomó mal la noticia. Algunos se enfurecieron, otros rieron amargamente, y algunos flaquearon. Juno me acorraló en la enfermería esa noche, con las manos temblando. Adrien, dijo. Era uno de los pocos que todavía usaba mi primer nombre. Esto ya no es guerra. Esto es suicidio. No podemos luchar contra todos. No podemos luchar para siempre. Lo miré fijamente. No se equivocaba, pero no podía dejar que viera la duda que me carcomía. No estamos luchando para siempre, dije. Estamos luchando lo suficiente para importar. Lo suficiente para mostrarles que no seremos borrados. Sus ojos se llenaron de algo parecido a la tristeza. Y cuando estés muerto, cuando todos estemos muertos, eso importará. No respondí porque no lo sabía. Esa noche, el sueño tardó en llegar. Cuando lo hizo,
vino con sueños de fuego. Vi al Redentor ardiendo, mi tripulación gritando, el vacío tragándonos por completo, y por encima de todo, risas, no alienígenas, sino humanas. La risa de los almirantes viendo cómo su problema se resolvía solo. Desperté con sudor en la piel y rabia en el pecho. Nos querían olvidados, borrados, pero no nos iríamos en silencio. Si la galaxia quería convertirnos en forajidos, entonces seríamos forajidos. Si la Tierra nos quería traidores, entonces seríamos traidores. Y si la coalición nos quería muertos, entonces tendrían que quemar la mitad de las estrellas para hacerlo. El Redentor ya no era solo una nave. Era el desafío hecho de acero y fuego. Y juré que mientras respirara, seguiría ardiendo. El Redentor estaba más silencioso de lo habitual. No del tipo bueno de silencio, la calma después de la batalla, el murmullo de hombres exhaustos recuperando el aliento. No, este era el inquieto silencio de la sospecha, de conversaciones interrumpidas cuando yo pasaba, de miradas intercambiadas en rincones sombríos, el tipo de silencio que carcome los huesos de un capitán. Habían pasado 3 semanas desde que la Tierra nos marcó como traidores. 3 semanas desde que el mando puso una recompensa por nuestras cabezas. Habíamos sobrevivido deslizándonos por sistemas remotos, recuperando combustible y suministros de contrabandistas que nos veían como leyendas en lugar de forajidos. Para las colonias, éramos héroes. Para la Tierra, criminales. Para los alienígenas, pesadillas. Pero las leyendas no alimentan a hombres hambrientos. Y los forajidos no viven mucho. Mi tripulación se estaba deshilachando. Podía verlo en sus ojos. La esperanza que los había sostenido en las últimas batallas se estaba agotando, reemplazada por el peso aplastante de una guerra interminable. Hombres que me habían seguido sin dudarlo ahora murmuraban a mis espaldas. Y entonces, una noche, Riker vino a verme. «Están hablando de motín», dijo secamente. Lo miré fijamente, las palabras como una cuchilla en mis entrañas. «¿Quiénes?». Sacudió la cabeza. «No estoy seguro todavía, pero es más de uno. Tienen miedo, Adrien. Miedo del mando. Miedo de la recompensa. Miedo de morir aquí sin nada más que óxido manteniendo esta nave unida. Algunos dicen que deberíamos rendirnos. Entregar el Redentor. Aceptar un indulto y una sentencia de prisión en lugar de una tumba». La palabra dolió más que cualquier fuego enemigo. «¿Tú crees eso?». La mandíbula de Riker se tensó. «Creo que los hombres son leales solo hasta que el hambre y el miedo ahogan todo lo demás. Les has dado victorias, capitán, pero las victorias no importan si de todos modos piensan que estamos condenados». No pude dormir después de eso. Vagué por los pasillos de la nave en silencio, pasando por mamparos marcados por el fuego, pasando por hombres acurrucados en hamacas con mejillas hundidas y sueños inquietos. Había luchado contra flotas, superado a almirantes, desafiado a los propios dioses, o eso decían las historias. Pero un motín era un cuchillo en la oscuridad. Y sabía que se acercaba. Comenzó pequeño. Un casillero de armas encontrado abierto. Una transmisión bloqueada antes de llegar a mí. Hombres desapareciendo de sus turnos de servicio alegando agotamiento. Intenté ignorarlo, fingir que era solo el caos habitual del Redentor. Pero en el fondo lo sabía. La tormenta estalló durante una carrera de suministros. Atracamos en un puesto de contrabandistas en el borde de la nada. Un asteroide ahuecado lleno de comerciantes del mercado negro y mercenarios demasiado desesperados para importarles a quien le vendían. Cargamos combustible, raciones, incluso un puñado de piezas de repuesto. Pero cuando estuvimos listos para partir, la mitad de mi tripulación no regresó. Atravesé la bahía de Atraque, la furia hirviendo en mi pecho. Riker me encontró a mitad de camino, con el rostro sombrío. «Se han ido», dijo. «Se largaron. Dijeron que ya no seguirán a un hombre muerto en una nave muerta». «¿Cuántos?», exigí. 20, quizás más. Apreté los puños. 20 hombres. Un cuarto de mi tripulación, desaparecida. Pero eso no era lo peor. Cuando nos alejamos del puesto, uno de los contrabandistas nos envió un mensaje.
Imágenes granuladas pasadas de mano en mano hasta que llegaron a mí. Los desertores sentados en una taberna humeante, riendo con extraños, borrachos, ruidosos, descuidados. Y en su embriaguez, hablaron de las debilidades del Redentor, de nuestra falta de suministros, de la recompensa que la tierra había puesto por nuestras cabezas. Lo contaron todo, y eso fue traición. Destrocé la consola, saltaron chispas. La tripulación me observó en silencio, esperando mi reacción. Nos han condenado, dije finalmente, mi voz ronca. Nos han vendido al mejor postor. Caín escupió en el suelo. Cobardes. Los mataré yo mismo si alguna vez los vuelvo a ver. Pero Juno, el médico, apartó la mirada. Su silencio era más elocuente que las palabras. Y fue entonces cuando supe que parte de la traición no se había ido con los desertores. Todavía estaba aquí, pudriéndose dentro de mi nave. El ataque llegó 3 noches después. Estaba dormido en mis aposentos cuando la primera explosión sacudió al Redentor. No desde fuera, desde dentro. Explosivos en la sala de máquinas de estribor, atravesando mamparos, destrozando sistemas. Las alarmas gritaron mientras el fuego se extendía. Me levanté de un salto, agarré mi arma y corrí hacia el caos. El humo llenaba los pasillos. Los hombres gritaban, algunos luchando contra el fuego, otros desenfundando armas contra sus propios compañeros de tripulación. Motín. El primer traidor al que me enfrenté fue un hombre llamado Arlo. Había servido bajo mis órdenes desde el principio. Un hombre tranquilo, eficiente en las reparaciones, nunca dado a la conversación. Ahora estaba en el pasillo con un rifle, su rostro pálido pero decidido. No hagas esto, Arlo, dije, mi arma firme en mi mano. No lo entiendes, capitán, escupió. Ya estamos muertos. El mando nos está cazando. Los alienígenas nos están cazando. Nos has convertido en fantasmas. No moriré por tu orgullo. Esto no es orgullo, gruñí. Es supervivencia. Es desafío. Sacudió la cabeza. No, es locura. Levantó su rifle. Disparé primero. La explosión resonó por el pasillo. Arlo cayó. Humo saliendo del agujero en su pecho. No me detuve a mirarlo. No podía. La lucha se extendió por la nave como un reguero de pólvora. Traidores contra leales. El Redentor destrozándose a sí mismo desde dentro. Riker luchó a mi lado, sus puños como hachas rompiendo huesos tan fácilmente como el acero. Caín disparó misiles a quemarropa contra pasillos barricados, riendo como un loco. Laru manipuló las puertas de los mamparos para que se cerraran de golpe, atrapando a los amotinados en habitaciones llenas de humo hasta que se asfixiaran. Pero pagamos por cada centímetro. Hombres en los que confiaba, hombres con los que había sangrado, ahora yacían muertos a mis pies. Al amanecer, o lo que pasaba por amanecer en el vacío, el motín había terminado. Los leales se mantuvieron en pie, los traidores ardieron, pero el costo fue alto. 30 hombres muertos, docenas más heridos. El Redentor gemía bajo el daño de la rebelión de su propia tripulación. ¿Y yo? Estaba vacío. Después, me senté en la silla del capitán, mirando la sangre manchada en mis manos. Seguirán intentándolo, dijo Riker en voz baja. Su voz era firme, pero sus ojos estaban cansados. Mientras haya miedo, mientras haya duda, alguien se volverá contra ti. Lo sé, dije. Entonces, ¿qué hacemos? Miré las estrellas, el vacío infinito que nos quería fuera. Mi voz salió baja, firme, como el gruñido de los motores moribundos del Redentor. Les mostramos lo que les pasa a los traidores. Les mostramos que el miedo no te salva. Solo el fuego lo hace. Riker asintió una vez. Y si el mando o los alienígenas vienen a llamar, entonces los quemamos también. Pero esa noche, solo en mis aposentos, finalmente dejé caer la máscara. Me serví una bebida, con las manos temblorosas, y miré el espejo agrietado. Mi reflejo parecía más viejo que nunca, cansado, roto. El Redentor sangraba. Mi tripulación menguaba. Mis enemigos se multiplicaban. Y dentro de mí, la duda susurraba como un veneno.
Quizás los traidores tenían razón. Quizás esto era locura. Pero luego pensé en las colonias, en los rostros que había visto en las transmisiones, los niños sonriendo cuando oían nuestro nombre, los rebeldes que juraban que les dábamos esperanza. Quizás estaba loco. Pero mejor un loco que luchaba que un cobarde que se rendía. Y así levanté mi copa a las estrellas, mi voz apenas un susurro. Por la nave de guerra más estúpida de la galaxia, dije, que arda hasta que el propio vacío recuerde nuestro nombre. El Redentor estaba sangrando. El acero gemía con cada aliento del reactor. El humo se aferraba a los pasillos como una segunda piel. Habíamos sobrevivido al motín, pero nos había destripado más profundamente que cualquier cañón draxiano. Los muertos fueron enterrados en el vacío. Sin palabras, sin ceremonia, solo cuerpos a la deriva en la oscuridad, tragados por el negro infinito que nos esperaba a todos. Y sin embargo, la noticia de nuestra supervivencia se extendió de nuevo. No sobre el motín, esos susurros los sofocamos antes de que abandonaran el casco, sino el hecho de que seguíamos vivos. La nave de guerra más estúpida de la galaxia se negaba a morir, y la galaxia ya no podía tolerar ese insulto. La advertencia vino de contrabandistas. Un ping desesperado a través de canales encriptados llevado por hombres que nos debían la vida. Capitán Hal, graznó la voz. Vienen. No una patrulla, no una flota. Todos ellos. Cada estandarte alienígena, cada nave que aún recuerda el desafío humano. Ya no luchan entre sí. No hasta que ustedes desaparezcan. La transmisión terminó allí, interrumpida antes de que la nave del remitente fuera vaporizada. Pero fue suficiente. Los alienígenas se habían unido, no contra la humanidad, contra nosotros. Cuando se lo dije a la tripulación, el silencio fue más pesado que cualquier explosión. ¿Cuántos?, preguntó Caín, su voz como grava. Cientos, dije. Quizás miles. Más de los que hemos enfrentado jamás. Entonces se acabó, susurró Juno. Sus manos temblaban sobre la mesa. No podemos sobrevivir a eso. No, dije. Mi voz era baja, firme. No podemos sobrevivirlo. Pero podemos asegurarnos de que nunca nos olviden. Podemos desangrarlos tanto que la historia de esta nave dure hasta el fin de los tiempos. Riker se inclinó hacia adelante, su rostro lleno de cicatrices iluminado por el tenue brillo de las lámparas del comedor. Una última pelea. Sí, dije. Una última pelea. El Redentor cojeó hasta el borde de un sistema muerto. Un lugar que las cartas habían abandonado hacía siglos. Un cementerio de lunas destrozadas. Una estrella consumida en una brasa fría. El lugar perfecto para que las leyendas mueran. Nos preparamos lo mejor que pudimos. Laru recuperó cada onza de combustible, redirigiendo la energía a través de conductos ennegrecidos. Caín vació las bahías de misiles, conectando ojivas inestables en salvas suicidas. Riker entrenó a los hombres, lo que quedaba de ellos, hasta que sus manos sangraron. Caminé entre ellos, sintiendo sus ojos sobre mí. Sabían que este era el final. Y sin embargo, ninguno pidió irse. No después del motín. Los que quedaban eran leales hasta la médula. No a mí, ni siquiera a la humanidad, al Redentor. La flota llegó como una tormenta. Primero sus exploradores, elegantes y plateados, sus señales gritando a través del vacío. Luego sus destructores, luego sus cruceros, luego las grandes naves capitales, monstruos de aleación y fuego, erizados de armas que podían borrar ciudades. Ocultaron las estrellas. La tripulación guardó silencio en el puente. Riker, dije, mi voz calmada, aunque mi pecho tronaba. Da la señal. Él asintió. Un profundo claxon rugió por la nave, resonando en cada pasillo, en cada cámara. Los hombres ajustaron sus arneses, las armas zumbaron al activarse. Este es el momento, dije. Mi voz se transmitió por las comunicaciones, llegando a cada hombre a bordo. Trajeron un imperio para matarnos. A una nave rota. Eso es lo que creen que somos. Así que, mostrémosles la verdad. Mostrémosles lo que la nave de guerra más estúpida de la galaxia puede hacer.
Los vítores que siguieron no fueron fuertes. Fueron guturales, primarios. El sonido de hombres demasiado cansados para tener esperanza, pero demasiado tercos para arrodillarse. La primera salva iluminó el vacío. Los cañones alienígenas destellaron, rayos verdes y violetas cortando la negrura. El Redentor rodó, los escudos destellando y colapsando en el mismo aliento. La cubierta tembló. Llovieron chispas. Las consolas gritaron. «Devuelvan el fuego», rugí. Las manos de Caín volaron. Los misiles se lanzaron hacia la tormenta. Salvajes, erráticos, caóticos. La mitad detonó demasiado pronto, iluminando el vacío con fuego inútil. Pero la otra mitad encontró su blanco. Un destructor enemigo se tambaleó. Los escudos de un crucero se agrietaron. El Redentor danzó como un borracho en una pelea de cuchillos, tejiendo a través del fuego. Nunca debería haber sobrevivido. Cada vez que deberíamos haber muerto, vivimos. Cada vez que nos creyeron lisiados, contraatacamos. Y la flota comenzó a flaquear. Las horas se convirtieron en agonía. El Redentor sangraba por cada costura. Los incendios ardían sin control en las cubiertas inferiores. Los hombres gritaban a través del humo y el acero. Juno cosía heridas con manos temblorosas. Su rostro ennegrecido por el hollín. Pero las bajas se acumulaban. Un destructor, dos, un crucero, luego otro. La nave de guerra más estúpida de la galaxia estaba convirtiendo dioses en cadáveres. Para la quinta hora, el Redentor estaba medio muerto. El reactor aullaba como una bestia herida. La mitad de las armas habían desaparecido. Riker se tambaleaba a mi lado, su rostro ensangrentado, un brazo inerte. Caín tosía sangre sobre su consola, pero se negaba a dejar de disparar. Y seguían viniendo. Cientos de ellos. Miles. No podemos aguantar, graznó Riker. No, dije, mis ojos ardían de humo y furia. Pero podemos arder. Fue entonces cuando di la orden que nos condenaría. Laru, dije por las comunicaciones. Sobrecarga el reactor. Su voz se quebró a través de la estática. Capitán. Hazlo. Prepáralo para explotar y dame el control. Silencio. Luego, sí, capitán. Riker se volvió hacia mí, con los ojos muy abiertos. Adrien. Esta nave no muere en silencio, dije. Si ardemos, nos los llevamos con nosotros. Las luces del Redentor se atenuaron mientras la energía se desviaba. El casco gimió, el metal tensándose contra fuerzas que nunca debió soportar. Las advertencias gritaron en cada consola. Y sin embargo, por primera vez, me sentí tranquilo. Miré a mi tripulación, rota, ensangrentada, leal más allá de la razón. Este es el momento, dije en voz baja. Una última risa. Un último fuego. Caín sonrió a través de la sangre. Riker se enderezó, su mano buena se cerró en un puño. Incluso Juno, pálido y silencioso, asintió una vez. El Redentor cargó. Nos sumergimos en el corazón de la flota, a través de fuego y llamas, tejiendo entre naves 10 veces nuestro tamaño. Los misiles destellaron desde nuestros lanzadores moribundos. Las naves enemigas se tambalearon. Los escudos se abrocharon. Los cascos se partieron. Y entonces, cuando la flota nos rodeó, cuando sus armas iluminaron el vacío con el poder de borrarnos, activé el núcleo. El Redentor ardió más brillante que una estrella. El reactor se liberó, gritando energía hacia el vacío. El fuego envolvió a la flota, atravesando escudos, destrozando cascos, consumiendo a miles en un solo aliento. El vacío aulló con luz, y en esa luz, el Redentor desapareció. Algunos dicen que morimos allí, que el Redentor no fue más que cenizas en la tormenta. Pero otros susurran algo diferente. Que en el caos, una silueta rota se escabulló. Que la nave de guerra más estúpida de la galaxia todavía vaga por las estrellas, medio muerta, medio leyenda, esperando a la próxima flota lo suficientemente tonta como para olvidar su nombre. No puedo decirte qué historia es cierta, pero puedo decirte esto. El Redentor nunca será olvidado. No mientras los hombres recuerden el desafío.
No mientras la galaxia recuerde el miedo. Y no mientras las estrellas sigan ardiendo. El vacío quedó en silencio después de la explosión. Durante horas, nada se movió salvo los restos a la deriva de naves que una vez habían ocultado las estrellas. Naves capitales partidas por la mitad, sus reactores congelados en un fuego frío y muerto. Cruceros reducidos a escoria fundida. Los cadáveres de destructores flotando sin rumbo, sus luces apagadas, sus tripulaciones polvo en la oscuridad. Y en el centro de todo, el lugar donde había estado el Redentor, no había nada más que cicatrices blancas y cegadoras grabadas en el tejido del espacio. La flota que había venido a borrarnos había desaparecido. No lisiada, no dispersa, desaparecida, quemada hasta la inexistencia en un solo aliento. La galaxia recordaría esa luz por generaciones, pero nadie sabía con certeza qué nos había pasado. Algunos decían que el Redentor había perecido en esa tormenta, consumido por su propia furia, que había dado su último grito de desafío y desaparecido, su tripulación mártires de una causa demasiado terca para morir en silencio. Otros juraban lo contrario. Los contrabandistas susurraban haber visto una sombra cojeando entre los restos, una nave rota, luces parpadeantes, arrastrándose hacia la oscuridad como un animal herido que rechaza la piedad del cazador. Y luego estaban las transmisiones, débiles, confusas, imposibles de rastrear. Una voz resonando por el vacío, distorsionada, pero inconfundiblemente humana. La nave de guerra más estúpida de la galaxia todavía arde. Vengan a buscarnos. Pero yo estuve allí. Conozco la verdad. Cuando activé el núcleo, pensé que era el final. El reactor gritó. La luz devoró el puente y sentí el calor de la muerte en mi piel. Los hombres gritaron, rezaron, maldijeron, pero no oí nada de eso. Solo estaba el rugido del Redentor muriendo. Luego, la oscuridad. Abrí los ojos al humo y al silencio. El puente estaba medio derrumbado, las consolas destrozadas, los fuegos agonizando por la falta de oxígeno. Me ardía el pecho con cada respiración. Riker yacía desplomado contra la barandilla, la sangre manando de su cráneo, pero sus ojos se abrieron parpadeando cuando lo toqué. Todavía aquí, graznó. Todavía aquí, dije. Caín se había ido. Encontré lo que quedaba de él fusionado con la consola de armas, su sonrisa grabada en cenizas. Laru había desaparecido, su último acto, sin duda, evitar que el reactor nos destrozara por completo. Juno estaba sentado contra la pared, su pecho subiendo y bajando superficialmente, sus manos todavía rojas con la sangre de los hombres que no pudo salvar. La mitad de mi tripulación había desaparecido, la otra mitad dispersa por cubiertas en llamas, herida, rota, pero viva, y también lo estaba el Redentor, a duras penas. Ya no era una nave. Era un cadáver mantenido unido por la fuerza de voluntad y el óxido. Placas del casco desprendidas como carne. Reactores chisporroteando con brasas moribundas. Motores gritando con cada espasmo. No podíamos luchar. Ni siquiera podíamos volar. Pero no estábamos muertos. Y eso era suficiente. La flota se había ido. Pero otros vendrían. Exploradores, carroñeros, buitres. La galaxia querría pruebas de nuestra muerte. Peinarían este cementerio hasta estar seguros de que el Redentor era ceniza. Reuní a los hombres que pude en el puente destrozado. Rostros manchados de sangre, ojos huecos pero ardientes. Esto no ha terminado, les dije. Mi voz estaba quebrada, ronca, pero firme. Creen que estamos muertos. Bien. Dejémosles que lo piensen. Nos arrastraremos a la oscuridad, desapareceremos en el vacío. Reconstruiremos. Y cuando se olviden, se lo recordaremos. Riker tosió una risa que se convirtió en sangre. Está loco, capitán. Siempre lo he estado, dije. Y los hombres sonrieron, rotos, sangrando, medio locos ellos mismos. Pero sonrieron. Los días que siguieron se convirtieron en agonía. Trabajamos en el frío silencio de un cementerio, recuperando lo que podíamos de los restos a nuestro alrededor. Aleaciones alienígenas desgarradas en fragmentos afilados, celdas de energía chispeando con energía inestable,
armas medio derretidas, pero recuperables. Lo despojamos todo, remendando las heridas del Redentor con los huesos de nuestros enemigos. Cada soldadura era una oración. Cada reparación, una maldición. La nave gemía como un moribundo que se niega a yacer. Pero lentamente, pieza por pieza, vivió. No entera, no fuerte, pero viva. Y en ese tiempo, las historias se extendieron. Las colonias se enteraron de la destrucción de la flota y creyeron que nos habíamos sacrificado para salvarlas. Encendieron velas en nuestro nombre, cantaron canciones del fuego del Redentor. El mando de la tierra enterró nuestros registros, intentó borrarnos, pero el vacío llevaba los susurros más rápido que las órdenes. Contrabandistas, rebeldes, desertores, todos contaban la historia. La nave de guerra más estúpida de la galaxia había reducido una armada a cenizas. Y así nos convertimos en leyenda. Pero las leyendas tienen doble filo, con cada sistema que nos celebraba. Otro maldecía nuestro nombre. Mundos alienígenas declararon juramentos de sangre, prometiendo cazar al Redentor hasta que su casco estuviera esparcido por las estrellas. Incluso dentro de la humanidad, los almirantes susurraban de nosotros como un peligro peor que la propia coalición. Una nave que no podían controlar, un capitán que no podían atar, una historia que no podían matar, y las historias, una vez liberadas, viven para siempre. Una noche, mientras la tripulación dormía en las hamacas llenas de humo de las cubiertas inferiores, me quedé solo en el puente en ruinas. Las estrellas se extendían infinitas, frías y despiadadas. Riquer entró cojeando, su brazo vendado, su rostro lleno de cicatrices. «¿Pensando en volver?», preguntó. «No», dije. Él asintió, dejándose caer en la silla a mi lado. «Bien, porque no creo que ella nos deje». Pasó una mano por la barandilla rota, el acero ennegrecido por el fuego. «Quiere luchar. Es demasiado estúpida para saber cuándo morir». Lo miré, a la nave en ruinas a nuestro alrededor, a las estrellas más allá. Y me di cuenta de que tenía razón. El Redentor no era solo acero. No era solo hombres. Era el espíritu de cada humano al que alguna vez le dijeron que era débil, tonto, condenado. Era el desafío convertido en fuego. Y el fuego no pide permiso para arder. Así que quizás morimos allí en ese cementerio, consumidos por nuestra propia furia. Quizás el último grito del Redentor fue su lápida, y todo lo que queda es la historia. O quizás sobrevivimos, cojeando hacia el vacío. Una nave fantasma medio muerta que todavía caza. Todavía arde, todavía espera a la próxima flota, lo suficientemente arrogante como para pensar que podemos ser destruidos. La verdad ya no importa. Porque en cada bar, en cada trinchera, en cada colonia que susurra en la oscuridad, los hombres cuentan la historia de la misma manera. De la nave de guerra más estúpida de la galaxia, la nave que nunca debió volar. La nave que se negó a morir. Y ya sea que todavía arda ahí fuera o no, la galaxia nunca olvidará su nombre, el Redentor.